los saberes económicos del contador Gustavo Solanas, que fue otrora quien se hizo responsable de los dineros públicos uruguayenses siendo un joven de menos de 30 años. Y creo que todavía quedará durante mucho tiempo ese récord en la historia. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar acá otra vez. Muy bueno. Bueno, gracias por atendernos. Gustavo Solanas es contador uruguayense, tuvo cargos de funcionariado municipal, pero además es profesor en distintas universidades de nuestro pueblo. Y por eso, claro, queremos contactarlo para que nos pueda explicar. ¿Esto tuvo que ver con Milei? ¿Le echamos la culpa a Milei? ¿Le echamos la culpa a las PASO? ¿A quién le echamos la culpa de todo lo que nos está pasando en materia económica, Gustavo? Bueno, en realidad no sé si es culpa de alguien en particular. Lo cierto es que hay un fuerte componente de expectativa en todo lo que está pasando con los precios, ¿no? Si bien Argentina ya viene en un largo proceso inflacionario de décadas, que por momentos se acelera y por momentos se aplaca un poco, pero nunca deja de ser un fenómeno preocupante. Lo que se le agrega en este especial momento, vos un poco enmarcaste la cuestión, es este debate en el que estamos hoy los argentinos, producto de las últimas elecciones, respecto de si vamos hacia una economía dolarizada o no. Digamos, ¿no? Entonces, a eso, en términos técnicos, ya hubo un economista famoso de hace casi 100 años, que fue John Keynes, que planteaba la función, la importancia que tienen las expectativas en la conformación de las conductas, ¿no? Y de los diferentes agentes económicos, en este caso empresas y consumidores. Entonces, si vos estás pensando, por ejemplo, que Argentina podría ir a una economía en donde la moneda de circulación principal sea la moneda extranjera, en este caso el dólar, es evidente que vas a estar tomando posiciones de resguardo en torno a esa moneda, vas a estar comprando o vas a estar ajustando precios, en este caso, en función de ello. ¿Y qué ocurre? Si la mayoría o muchos actores se corren a la compra de esta moneda, su precio naturalmente aumenta. Entonces, en un contexto en donde Argentina, además, los dólares escasean por estas horas, el propio ministro de Economía de la Nación está en Estados Unidos gestionando la llegada de algunas remesas de fondos para poder recomponer el resguardo de la moneda local, entonces te das cuenta que la situación no es de demasiada tranquilidad en todo este mundo, mundo financiero, económico-financiero, y hace que los precios, por ejemplo, el dato de la inflación de julio, que fue un dato ya a esta altura pareciera del año pasado, y es un dato de hace 20 días o menos. Entonces, la cuestión principal es el devenir en este momento. En medio de un proceso electoral pleno, porque se está discutiendo, digamos, de qué modo se va a resolver nada menos que el presidente de Argentina para los próximos 4 años, es más que claro que las expectativas, o sea, el futuro, lo que se espera de las diferentes políticas económicas, tiene un rol fundamental en la formación de los diferentes precios. Entre esos, el precio de la moneda extranjera, o como se llama acá, si el dólar subió o el dólar bajó.
Gustavo, buen día. Daniel Nardo de Ganuti te saluda. Bueno, a esta hora de la mañana, bueno, antes de las 10 de la mañana, el dólar blue está a 720. Hoy nuevamente, bueno, abren los bancos. Veremos qué pasará después de las 10 de la mañana, si el dólar va a aumentar. Ha tenido un poquito, bajó un poquito, pero no mucho. Y uno por ahí cuando va a la frutería o a la carnicería, hoy, por ejemplo, la semana pasada, bueno, aumentó, todos los días aumentaban las cosas. Y por ahí la gente se pregunta, ¿por qué se aumenta el dólar blue, aumentan los alimentos, por ejemplo? ¿Tiene alguna explicación? Sí, a ver, hay que analizar que la economía argentina, en todos sus sectores económicos, en todos sus sectores productivos, tiene un fuerte componente extranjero, o sea, un fuerte componente importado. En realidad, Argentina no tiene ningún producto totalmente nacional. Ni siquiera el pan que comemos a la mañana o al mediodía es totalmente nacional, porque, por ejemplo, las semillas con las que se importan para poder obtener el trigo, por ejemplo, por dar solo un ejemplo, después podríamos desarmar y analizar toda la cadena productiva, por ejemplo, del pan, tiene componentes importados. Esto significa que si hay una alteración en el dólar, quiere decir que esos componentes importados van a tener que comprarlos más caros en el extranjero. Ese mayor costo que hay que pagar por ese insumo, por esa materia prima que se trae del extranjero, tiene que ser trasladada a los costos y de los costos a los precios. Entonces, costos de producción y de allí a los precios que paga el consumidor. Entonces, el tema del aumento del tipo de cambio, como se dice técnicamente, o el aumento del dólar, como se conoce de manera más popular, tiene una incidencia directa en el caso de Argentina en los costos de producción, porque Argentina prácticamente ha desarmado gran parte de su aparato industrial, entonces necesita de insumos importados prácticamente en todas sus cadenas productivas. Por supuesto que en esto siempre hay, como ocurre, quienes aprovechan la situación y aumentan quizás en exceso. También ocurre. No podemos ser tan ingenuos de creer que todo es una cuestión matemática. Hay también un componente de especulación, hay también un componente de acción política, porque como decíamos recién, estamos en un momento muy sensible. Todo ayuda o conspira, como vos quieras verlo, para que la inestabilidad y el aumento de precios impacte directamente en el lugar más grave, que es en el bolsillo de la población y sobre todo en el bolsillo de la población de ingresos fijos, o sea, los asalariados, los trabajadores, aquellos que no pueden disponer de cuánto ganan, sino que deben esperar a que les paguen su salario. Así que es una situación complicada, pero el aumento de la moneda extranjera pasa a ser más que sensible en la Argentina por lo que te decía recién. Las cadenas productivas en Argentina han dejado de ser mayoritariamente provistas por insumos y materias primas locales y todas tienen algún componente importado. Algunas más, otras menos. Y bueno, y ahí ocurre lo que está pasando, que es que se traslada a precios estas variaciones de la moneda extranjera, ¿no? Gustavo, una última consulta. El gobierno ha promovido y hecho conocer hace pocas horas que está finalizando distintos acuerdos con cámaras empresariales, con grandes supermercadistas, para fijar un aumento del 5% mensual de aquí hasta 3 o 4 meses. Digo, para evitar o bien el natural aumento de precio, por lo que vos explicabas, o bien la especulación, por lo que vos también explicabas, ¿no? Es así. La pregunta es, ¿cómo debemos tomar esto, no? Quiero decir, se hace conocer
un 5% de aumento mensual, seguro de aquí a 3 meses. ¿Cómo debemos tomarlo? Bueno, a ver, en principio, Argentina, por lo que ya te venía diciendo, está muy bueno esto que me estás preguntando porque me da pie a decir algo. Argentina está en un proceso que se denomina inflación por inercia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Significa que, ¿qué es la inercia? La inercia es que vos seguís haciendo lo mismo que venías haciendo. O sea, si venís caminando, seguís caminando. Si estás sentado, seguís sentado. Argentina viene teniendo mes a mes inflación. ¿Qué es lo que se espera para el mes que viene? Que haya inflación, ¿no? Con independencia de si hay factores objetivos racionales que indicarían que debiera haberla. Es por el solo hecho de que ya venimos, y ¿por qué no va a suceder si ya ha sucedido? Entonces, lo que intenta el gobierno con estas medidas es dar una pauta de previsibilidad, por lo menos hasta el momento de las elecciones, porque luego tampoco sabe si va a seguir siendo gobierno. Entonces, la idea es poder dar un manto de tranquilidad, al menos en aquellos productos básicos, que tampoco es tan simple, porque no todas las cadenas productivas que producen productos básicos, llámese alimentos, están tan de acuerdo con esto, para que al menos se pueda transitar este trimestre con relativa serenidad desde lo más elemental, que es poder tener acceso a los alimentos. Entonces, debemos tomarlo con esa perspectiva, de decir, sabemos que estamos en un proceso inflacionario que es muy difícil de controlar. Imaginemos que estamos hablando de 5% mensual en alimentos. 5% mensual solo en alimentos es también un dato de inflación elevado, porque hablas de 5% mensual cuando países vecinos no superan el 9, 8, 9% anual. Entonces, también es un dato preocupante, pero dada la actual situación que veníamos describiendo minutos antes, intenta esto, decir, bueno, pautemos ingresos para los sectores del trabajo, para los comercios pequeños y medianos que tengan ingresos acomodados a esta realidad y que puedan desenvolverse en un marco de 60, 90 días para que puedan prever acciones. Porque insistimos con esto, las expectativas son claves en un momento de incertidumbre extrema como el que está viviendo la Argentina, en donde tenemos el ministro de Economía intentando recomponer las reservas exhaustas del Banco Central y en medio de un proceso electoral donde el propio ministro es candidato. Entonces, la situación es más que delicada y me da la sensación que con estas medidas de acordar con aquellas cadenas productivas, fundamentalmente alimenticias, intenta generar tranquilidad en la población y, si se puede, tratar de que no ocurran hechos más graves, porque evidentemente el alimento es el producto, el bien más sensible de toda la canasta de consumo de una familia, ¿no? Los más perjudicados son los jubilados, que van con 500 pesos y no les... sobre todo porque hay un 50% de pobreza en la Argentina. Contador, gracias, como siempre, gracias por acercar tus conceptos teóricos para tratar de entender esto que en la jerga popular, un poco en serio, un poco en broma, se dice Argentina, no lo entenderías. Te mando un abrazo grande, gracias. Que sigas lindo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gustavo Solanas, tratando de explicar, de